Hoy es muy importante hablar con un militar de Israel, y uno muy importante, Ami Ayalon. Él fue director del Shin Bet. Nos impactó mucho lo que dijo este alto oficial, general de los comandos de las élites navales, director del Servicio de Seguridad Interior, exministro laborista. Y pues hay una preocupación que está en su mente. Ha dicho que mucha gente va a morir en Gaza, soldados israelíes y muchos palestinos, pero no tenemos otra opción. Dijo el general Ayalon, la realidad de Israel se puede ver hoy desde varios ángulos, pero lo que yo veo es el horror, que es nuestro tema de hoy. Señor general, gracias por atendernos. Buenos días, buena tarde para usted. Buenos días. Si un militar con su experiencia ve este horror y ve que esto va a cambiar para siempre la situación, no solamente para los palestinos, sino para la gente de Israel, ¿qué solución está a la vista? ¿Qué solución puede haber, puede existir? Well, it's a great question. Just have to correct one mistake that you did. I'm not a general, I'm an admiral. And at least the way I understand it, it's a huge difference in the way we understand reality. I'll give you an example. When you say border, and it is very relevant in Israel today, generals see border as a geographic line, and on the other side of the border there are bad guys and the enemies. In the sea there is no border, so this was just an example. Do you want me to stop, or should I go on with trying to answer your question? Let me translate this part and you will continue. Very good. Bueno, lo primero, Grace, que me advierte fue una equivocación que cometí, y es que él no es general, él es almirante. Y claro, de la Armada. Cuando veíamos que él estaba al frente del comando naval, pues obviamente es un oficial de la Marina. Así es de que hay que decirle almirante y no general. De la solución, ¿qué dice Grace? Pues en realidad, Julio, lo que decía es que es una precisión bastante importante porque ven tanto el general como el almirante la realidad de una forma bastante diferente. Entonces nos dice que cuando se habla de frontera, por ejemplo, el general ve en la frontera una línea geográfica en donde del otro lado está el enemigo, mientras que en el almirante, en el mar, no hay frontera. Y por eso la precisión era importante. Importantísimo, exactamente. La Franja de Gaza tiene un pedacito de mar, pero está también limitado el espacio para los residentes en Gaza. Adelante, almirante, con su respuesta. Go ahead. Thank you very much. You asked about the future. Yes. And I would like to say something about the past. I was listening to the previous speaker, and I totally agree with his conclusions. But I want to explain how did we reach this horror that I spoke about, and we Israelis, we share responsibility. We did many mistakes, and Palestinians did many mistakes as well. Okay, you want to translate? Dice que los errores los han cometido todos, ¿no, Grace? Sí, tanto israelíes como palestinos. Nos dice que escuchaba a nuestro orador anterior y está de acuerdo con sus conclusiones y quiere explicar por eso cómo llegamos a este horror. A mí me gustaría preguntarle al señor Ayalon acerca de qué opina él de ese fallo en la seguridad, porque estamos ante Israel, los militares, el servicio de inteligencia, uno de los más seguros del mundo. ¿Qué opina él de ese gran fallo de seguridad que permitió ese gran ataque de Hamas a territorio israelí? Yes, okay. There are three layers to what we faced last week. First of all, it was a wrong political assumption. And the the policy of Benjamin Netanyahu as a prime minister during the last 15 years was based on a division of the Palestinian people. His assumption was that in order to avoid negotiations on the future two-state reality,
the only way is to divide the Palestinian people and to make sure that Hamas will go on controlling Gaza and the Palestinian Authority will go on controlling the West Bank. So he can say to us Israelis, and he can say to the international community, from me, the Palestinians, they do not have even a unified leadership, so I cannot negotiate with anybody because there is no partner, nobody to talk with, nothing to talk about. Okay? Grace, Yes. por favor. Pues nos dice que el primer error que se cometió, porque nos dice que hay 3 capas de lo que se enfrentaron la semana pasada o 3 aspectos que hay que resaltar de los errores que se cometieron en lo que ocurrió. Entonces nos dice que primero una política errónea por parte del primer ministro Benjamin Netanyahu que viene adelantando en los últimos 15 años. Entonces él basó su política en la división de los palestinos. Él asumió que era lo correcto evitar la negociación de los 2 estados porque decía que pues en el otro lado no había ni siquiera un interlocutor unificado, no había nadie con quien hablar del lado de los palestinos y entonces por eso evitó tener un diálogo para pues poder tener esta solución de los 2 estados. Entonces nos dice que en primera instancia este fue un error político que cometió el primer ministro de Israel. ¿Cómo recuperar la población? One moment. Okay, so in order to to maintain this policy, he did everything in order to support Hamas. In a way, he enabled Qatar to finance their administration. He let thousands of Palestinians from Gaza to work in Israel just to make sure that they will survive. And we paid with rounds of violence in which Palestinians died, Israelis died, but it was a price that we had to pay in order to maintain this wrong policy. I believe that what we saw last week of this policy, and the first question that I was asked became very relevant. Okay, if this is not the policy, and if the region, Israel and Palestine, will be totally different on the day after, so what should be the solution? Yes, well, let me translate that, please. Nos dice que entonces para mantener toda esa política hizo todo para apoyar a Hamas. Nos dice que dejó a Qatar financiar la administración. Nos dice que pues Gaza que Israel tenía que sobrevivir pues independientemente de Gaza o separado de Gaza, entonces eso lo pagaron con la violencia. Nos dice que los palestinos murieron, los israelíes murieron y ese es el precio que tuvieron que pagar para mantener la política que quiso adelantar Benjamin Netanyahu. ¿Cómo recupera la población israelí su seguridad y la confianza en sus gobernantes tras este gran fallo que tuvo el gobierno israelí? Well, first of all, it is obvious today that the military, I insist, the military capability of Hamas, the military wing, which we call Azadin al-Qassam, should be destroyed. We cannot, and I repeat, we cannot go on living when on the other side of the border, sometimes several hundred meters from our villages, Hamas control millions of people, training them, educating them on ideology that the idea is to kill the Jews and to destroy the state of Israel. So we have to fight the military wing of Hamas and to destroy its military capabilities. Pues él nos dice que es obvio que ahora que los militares israelíes deben destruir esa capacidad militar de Hamas, eso es lo que debe hacer ahora el ejército israelí, porque nos dice que no es posible que ellos vivan con el otro lado de la frontera de sus pueblos, con Hamas, controlando millones de personas, educando a millones de personas, entrenando a millones de personas y pues dándoles o enseñándoles su ideología. Entonces nos dice que ellos básicamente lo que quieren es matar judíos y ahora por eso deben pelear a los militares de Hamas o acabar con los militares de Hamas y destruir su capacidad militar. ¿Qué debe pasar? On the other hand, we have to make sure that everybody will understand. When I say everybody, meaning we Israelis, Palestinians,
Arab neighbors and the international community that our war is against Hamas and not against Palestinian people. It's very, very important because we shall have to, first of all, in order to destroy Hamas, we will be able to destroy the military wing. But in order to destroy the ideology, you cannot destroy ideology by the use of military power. The only way to fight, to destroy, and to win ideology is to present another ideology that will prevail. In this case, ideology of a better future, meaning 2 states for 2 people, will be the ideologies that destroy the ideology of Hamas. También nos dice que debemos asegurarnos de que todos entiendan, tanto israelíes como palestinos, que nos cuenta que esta guerra es contra Hamas. Esta guerra no es contra los palestinos. Eso es muy importante, que debe resaltar y que debe entender la comunidad internacional, porque nos dice que el objetivo que ellos tienen es destruir a Hamas, no es destruir a los palestinos, es destruir el ala militar que hay en la Franja de Gaza. Pero para destruir la ideología hay que ir mucho más allá. Nos dice que la ideología no se puede destruir con el poder militar. La única forma de pelear la ideología es presentar otra solución, presentarles un mejor futuro a los palestinos que prevalezca, y para eso es importante presentarles la solución de los 2 estados para que los 2 pueblos puedan vivir en paz. ¿Qué debe pasar en Gaza el día después que termine la operación militar? ¿Quién debe tomar control de Gaza? Okay, so assuming that we shall destroy the military wing of Hamas and the vacuum that will be, that we shall see, should be filled by the international community, meaning America should support international forces, but only for the interim stage or time, and these international forces should be or should include Arab neighboring forces, meaning Egyptians, Jordanians, and Saudis, and only later, after trying or starting to construction of Gaza and the infrastructure, and creating horizon of a better reality, meaning that the international community and the Arab neighbors will put on the table the future of 2-state solution, then Palestinians will have to go to elections, and the Palestinian Authority should take control, responsibility on Gaza. Pues nos dice que asumiendo que ellos logren destruir el ala militar de Hamas, debe posteriormente la comunidad internacional tomar el control en la fase inicial, fuerzas internacionales americanas, solo para esa primera fase que nos dice que debe incluir árabes, egiptos, jordanos, saudíes, y solo después comenzar con esa reconstrucción de Gaza y crear un mejor horizonte para los palestinos. Nos dice que la comunidad internacional junto a los aliados árabes deben poner sobre la mesa esta solución de los 2 estados, y los palestinos deben ir a elecciones para escoger a su líder. La autoridad palestina sería quien debe controlar esa zona. Y almirante, en ese día después, ¿Benjamín Netanyahu debería seguir al frente del país? Sorry, can you repeat the question, or in English? He's asking that if after this happens, what you're mentioning the day after, should Benjamin Netanyahu keep being the leader of Israel? No, I think that he should leave, immediately, but, since I'm not in a position to decide who will be the prime minister, I believe that Netanyahu is over. He will have to resign in the end of this battle or war, whatever we call it. And if he will not resign, I believe that we, the Israeli people, will take to the streets, and we shall explain him, we shall show him the way out.
and that's it. No, él no cree que Benjamin Netanyahu debe seguir en el poder en Israel. Nos dice que él debe salir inmediatamente, aunque nuestro invitado reconoce que él no está en la posición de decidir quién será el próximo primer ministro, pues nos dice que sí, el tiempo de Netanyahu se acabó, debe renunciar al final de esta batalla o guerra o como quiera que se le llame, y pues si no renuncia, los israelíes deben salir a las calles y mostrarle la salida. Eso es todo. Almirante, usted hablaba en una respuesta anterior que para terminar la ideología hay que ofrecerles un mejor futuro a los palestinos. Pero ¿no cree usted que el daño que se está haciendo en este momento va a eliminar cualquier posibilidad de acabar con esta ideología después de la catástrofe que están viviendo los palestinos en estos días? Well, it's a kind of a paradox, I admit, but unfortunately, life is full of paradoxes, and we do not have any other choice. You mentioned the horror and the people who are dying in Gaza. I'm sure that you remember the horror and the violence and the savagery of what happened in Israel just a week ago. So unfortunately, this option or this question was a legitimate question a month ago, but my answer today is totally different. My answer today is that we do not have any choice. It is not revenge. For us, it is a war of defense. Pero And when you see, animals, Hamas today is not the Muslim Brotherhood anymore. Hamas today is ISIS. Whether we are responsible or not, this is the past. This is history. Today we cannot live with Hamas on the other side of the border. ¿y qué tal si ese otro choice fuera reconocer el Estado palestino? Es decir, convivir dos estados, Israel y el Estado palestino. Of course. This is the future. This is the only reality Okay. in which both of us we shall live. Sí. I'm saying it again and again. When I say that we cannot destroy ideology with a military power, I say we have to present a better future for Palestinians and a better future for Israelis is the reality of two states. Almirante, una última pregunta. ¿Usted tiene claro qué pasó ayer en el hospital en Gaza? Yes. And it is clear to us now, it is clear to us that it was made by Islamic Jihad. It was not intention. They didn't do it intentionally, but it is clear. We have, how do you say it? We have recorded Hamas informing to their headquarters when they saw what happened, that they saw that it was a rocket that was shot by the Islamic Jihad and by mistake hit the hospital. This is, first of all, we know for 100% that it was made by Islamic Jihad, and I can tell you that although we have to destroy the military capability of Hamas, we are not animals. We shall do everything in order to avoid innocent Palestinians to die. But Hamas' strategy is to use its own citizens as a human shield. This is a strategy. You can go into the site of Azadin al-Qaeda and you will see it written. The idea is to bring Israeli IDF, our military power, into the cities and to make sure that we shall kill as many civilians as we can in order to show to the world that we are, the violent and the side who is not looking for peace. Almirante Ayalon, muchas gracias por atendernos y ojalá que muy pronto termine esta película de horror.
Okay, thank you very much. Bye. Gracias, almirante. Él fue director del Shin Bet, uno de los oficiales más reconocidos de la Armada de Israel. Fue ministro, hoy tiene 78 años, pero tiene muchísimo conocimiento del conflicto al haber tenido la privilegiada información del Shin Bet. Shin Bet, recordemos que es el Servicio de Seguridad Interior. Hay 3 servicios de seguridad en Israel. El Shin Bet, que es el Servicio de Seguridad General, que se ocupa de la seguridad y la inteligencia interior de Israel. El Mossad, que es el Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales, es decir, espionaje, contraterrorismo en todo el mundo, excepto en Israel, Cisjordania y Gaza, que están bajo el Shin Bet, que un grupo especial se llama el Shabbat, y después la inteligencia de las fuerzas del FDI, que es la inteligencia de las Fuerzas Armadas, que es el Directorio de Inteligencia Militar. Netanyahu se debe ir, y por supuesto que los palestinos deben tener su país. ¿Qué más dijo? Pues Julio dice que es una paradoja, por supuesto, lo que está pasando ahora mismo en la Franja de Gaza, pero desafortunadamente la vida está llena de paradojas y en Israel no tienen otra opción. Nos dice que, pues así como mencionamos, el horror que se está viviendo ahora en Gaza, hay que recordar el salvajismo que pasó en Israel hace una semana y desafortunadamente la pregunta era legítima hace unos meses, pero hoy su respuesta es diferente precisamente por ese ataque que llevó a cabo Hamas en Israel. Nos dice que no tienen alternativa, que no es venganza, para ellos es una guerra de defensa, que son simplemente animales los de Hamas los que actuaron y hicieron este ataque contra Israel, y Hamas no son los musulmanes, nos dice que son ISIS, y pues ellos dicen que ahora, o nuestro invitado dice que no es importante ahora hablar de la historia o del pasado o si ellos son responsables de lo que está pasando, simplemente ahora mismo no deben vivir con Hamas del otro lado de la frontera. Y nos dice que por supuesto que la única solución para él y destruir esa ideología que hay en la Franja de Gaza por parte de los palestinos es presentarles un mejor futuro, y por eso la única solución es los 2 estados. Y pues finalmente sobre lo que ocurrió en el hospital ayer, que dejó más de 500 muertos o al menos 500 muertos, nos dice que es claro para ellos que lo hizo la yihad islámica sin ninguna intención, fue un error que ellos cometieron, está claro para ellos porque tienen grabaciones de Hamas informando que vieron que fue un cohete que fue disparado por la yihad islámica y que fue un error que golpeara a este hospital. Entonces ellos saben 100% seguro que ellos son los responsables, y aunque quieren destruir la capacidad militar de Hamas, no son animales y hacen todo para evitar la muerte de inocentes palestinos.